El pensamiento de hoy es: el sembrador salió a sembrar. Dígale a su vecino: el sembrador salió a sembrar. Vaya conmigo a a Mateo capítulo 13. El sembrador salió a sembrar. El capítulo 13, téngalo ahí, no lo vamos a leer todavía, téngalo ahí. El capítulo 13 de Mateo es el segundo capítulo con más parábolas. Este es un capítulo, si observamos, tenemos la parábola del sembrador. Luego Jesús explica el propósito de la parábola. Luego Jesús explica la razón de ser de la parábola del sembrador. Luego habla de la parábola de la cizaña. Luego explica la parábola de la cizaña. Luego habla de la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura. Hace una explicación de cuál es el sentido de las parábolas en general. Luego la parábola del tesoro escondido, la parábola de la perla de gran precio, la parábola de la red, la parábola de los tesoros nuevos y viejos. Capítulo 13 es el segundo capítulo con más parábolas. Y todas las parábolas que están aquí hablan acerca de dos cosas: del reino de Dios viniendo a la tierra, y de nosotros haciendo uso de ese reino de Dios. Todas estas parábolas tienen que ver con el reino de Dios y cómo nosotros usamos el reino de Dios, cómo compartimos el reino de Dios con otras personas. Entonces, por supuesto, podríamos pasar varias semanas hablando cada uno de estas parábolas y dándole el significado de el reino de Dios estableciendo en nuestras vidas, pero cómo nosotros vamos y establecemos el reino de Dios en otras personas. Pero vamos a enfocarnos en la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar. Desde ahí la parábola tiene un gran propósito evangelístico. Desde ahí la parábola nos está diciendo que el sembrador sale a sembrar. Él no siembra en su casa. El sembrador no siembra debajo de su cama, no siembra al pie de la mesa donde come, no siembra en la sala de su casa, ni tampoco siembra dentro de las cuatro paredes de su hogar. El sembrador sale a sembrar. Desde ahí la parábola es clarísima de cómo la iglesia y los cristianos debemos de usar el reino de Dios. El reino de Dios ha sido para que vayamos y lo compartamos con otras personas, para que salgamos y lo compartamos con otras personas. Esta parábola también enfatiza la semilla, ¿verdad? Es una parábola que enfatiza la semilla. La semilla, como todos sabemos, es la palabra de Dios. A veces, hermano, ustedes siembran la palabra de Dios, pero no ven la cosecha. A veces ustedes han sembrado una palabra bíblica, evangelismo, oración, tiempo en alguien, y no ven la respuesta. Hace poco estuve en la vela de un hombre de Dios, la segunda iglesia que el Señor me permitió fundar a mí. Llegué soltero a esa iglesia, tenía 20 años, estaba bien jovencito cuando llegué a esta finca, y me recibió un anciano. Ya era un hombre mayor cuando me recibió, el hermano Vicente, el hermano Chentillo le decíamos nosotros de cariño. Él me recibió en su casa, me dio una casa de 250 de metro donde yo vivía. Esa era una casita que había sido de su hijo, que había muerto ya. Entonces me dijo: pastor, nos gustaría recibirlo en otro tipo de casa, pero solo esto tenemos. Pero como yo era soltero, no tenía nada que perder, todo que ganar, dije yo: no, hermano, está bien, la casita está bonita, me cabe la cama, me caben las cositas que ando llevando, no se preocupe. Y viví ahí por varios años, y con mi esposa también viví un tiempo ahí cuando me casé. Este anciano murió. ¿Qué día fue? No recuerdo, pero esta semana murió. Me llaman siempre que alguien de los pioneros con los que yo inicié esa obra
fallecen o cumplen años o pasa algo extraordinario, siempre me llaman. Cuando el pastor es fundador, siempre hay una conexión, ¿verdad? Y me llamaron porque él fue mi diácono, por muchos años fue mi único diácono. Pues solo él tenía, pues como yo recibí un grupo como de 12 personas y solo él tenía pues las credenciales para ser un diácono y me ayudó muchísimo en el ministerio, fue un gran pilar, me trató como un hijo. Entonces lo que les quiero decir es que cuando yo estaba en la vela, compartiendo con los hermanos ahí, se me acerca un muchacho y me dice: pastor, ¿no se acuerda de mí? Como no me acuerdo, eras un chamaquito cuando yo era pastor aquí. Sí, me dijo. Quiero decirle, me dijo, que yo era muy pequeño supuestamente para la sociedad aquí en la iglesia. Yo era muy pequeño para aceptar a Cristo, pero yo acepté a Cristo con usted. Un domingo usted hizo el llamado a pasar al altar y yo pasé, y mi papá me preguntó: ¿y por qué pasaste si vos ni entendés qué es ser salvo? Dice que le dijo. Pero yo pasé y yo sí entendía que era ser salvo. Y pastor, desde que pasé ahí, dice, yo estoy en la iglesia, no me he apartado. Yo no lo vi crecer en el evangelio, pero sembramos, a veces sembras una semilla y no sabes cuándo va a germinar, y con los años te vas a dar cuenta que esa persona a la que evangelizaste, a la que le sembraste una semillita, con el tiempo esa semilla puede germinar para vida eterna también. Entonces la parábola habla del que siembra, de salir y sembrar. Habla de lo que siembra, ¿verdad? Que siembra la palabra, la semilla, el evangelio, porque no podemos sembrar otra cosa. Saben que hay personas que se dedican supuestamente a evangelizar, pero lo que realmente andan haciendo es enseñando doctrina. Y no es que sea malo enseñar doctrina, está bien enseñar doctrina, pero la doctrina es para los convertidos, el evangelio es para los no convertidos. Entonces la parábola habla de sembrar la semilla del reino, del evangelio. Otros se dedican a criticar. Cuando andan evangelizando, en lugar de hablar de la palabra de Dios, dicen: mire, con esos cristianos de las asambleas de Dios no se metan. Con esos del príncipe de paz, esos son mundanos. Más es una iglesia ortodoxa la que anda evangelizando, ¿verdad? Dice, esos de las asambleas de Dios, que las hermanas a veces se ponen pantalones y se ponen aritos y se echan a veces un poquito de maquillaje en la cara, y a veces se ponen pintalabios y se pintan las uñas. Esas mujeres son el diablo, y en lugar de andar evangelizando, andan criticando a los hermanos. Y otros andan pescando en peceras. Otros andan sacando hermanos de las iglesias para meterlos en otras iglesias. Esos son peces ya de una pecera. Vayan al mar y pesquen en el mar, porque ahí están los peces. Entonces hay gente que anda sembrando, pero no la buena semilla. Entonces mi consejo para ustedes es: si van a salir a sembrar, si van a sembrar en su trabajo, si van a sembrar en su vecindario, si van a sembrar con sus familias, si van a sembrar en un evangelismo donde Dios los mande, siembren la buena semilla de la palabra de Dios. No anden criticando iglesias, no anden jalando gente de otras congregaciones. Dedíquense a ganar a aquellos que no están congregándose en ningún lado, y hablemos de la verdad del evangelio. Entonces la parábola enseña acerca del que siembra. Pero importante, lo que siembra tiene que ser la buena palabra. Si no es la buena palabra, esa semilla no va a dar fruto, nunca va a dar fruto. Esa parábola no va a dar fruto. Y el tercer enfoque de la parábola es el terreno. Hay un misionólogo que dice que esta parábola enseña, yo no comparto esta hipótesis de su libro, pero dice él que esta parábola enseña que hay terrenos, hablando de territorios, hablando de naciones, hablando de sociedades que no están listas para recibir el evangelio. Él dice, la parábola del sembrador nos enseña que hay naciones que no están listas para recibir el evangelio, que no se puede ahora mismo predicar el evangelio. Y este hombre se refiere a naciones como Afganistán, como India, como todos esos países de la ventana 1040,
Dicen ellos, toda esa franja donde están los países musulmanes, que hoy por hoy son las naciones más peligrosas para los cristianos, es evidente, dice él, que esas naciones no están listas para que el evangelio se predique. Y yo, por supuesto, no comparto esa idea, por 3 razones bíblicas. Número 1, Jesús dijo a sus discípulos: alcen los ojos y miren los campos. Ustedes dicen, falta tiempo para la siega, todavía no es el tiempo para las naciones, pero yo les digo, alcen sus ojos porque ya es tiempo para la cosecha, dice él. Él está diciendo eso. O sea, Cristo está diciendo que alcemos los ojos y que miremos la cosecha que está lista ya para ser vendimiada y para ser puesta en los graneros, en las iglesias, en los movimientos cristianos para el crecimiento del alma de ese nuevo creyente. Alcen los ojos, dice él. No tengan una mente cerrada. No tengan una mente cerrada a no pensar o a pensar que hay naciones que no están preparadas todavía. Ese es el primer argumento bíblico para destruir esta hipótesis. Lo segundo es que Jesús dijo que el evangelio tendría que ser predicado hasta lo último de la tierra para que se cumpliera una parte profética del trabajo de la iglesia mientras está sobre esta tierra. Si la iglesia está sobre esta tierra, la iglesia tiene que seguir predicando hasta lo último de la tierra. Y tercero, lo que la parábola enseña es que hay terrenos que son más difíciles y hay terrenos donde es más fácil predicar, pero en todos se debe de predicar. En la parábola del sembrador, la semilla se sembró junto al camino, la semilla se sembró en pedregales, la semilla se sembró entre la maleza, entre los espinos, y la semilla se sembró en la buena tierra. En todos los terrenos se sembró la semilla. Pero esta parábola habla del predicador. El predicador salió a sembrar. El sembrador salió a sembrar. Ese es el énfasis que le quiero dar yo. Vayan entonces conmigo y leamos Mateo capítulo 13, versículos del 1 en adelante. Yo estaba escribiendo estas notas y envié el mensaje que voy a predicar el domingo a las 10 de la mañana en el inicio de la semana misionera. No se vayan a perder ese mensaje, está muy fuerte, está bien tremendo. Pero me quedé con este mensaje porque no hallaba con cuál decidirme, si predicar este el domingo o dejar este para otra ocasión, y esta era la ocasión. ¿Lo tiene? Mateo capítulo 13, ¿lo tiene? Dígame un amén. Aquel día salió Jesús de la casa. ¿De dónde salió Jesús? De la casa. ¿Qué tiene que hacer usted y yo? Salir de la casa. Salga de su grupo de expansión, de la casa. Salga de la casa. Salga de su comodidad. Salga de su hedonismo. Salga de su placer particular, ¿verdad? Eso es lo que enseña el hedonismo. Solo mi placer, solo lo que quiero, solo lo que me importa, solo lo que me interesa. Yo estoy aquí para que me den, para que me digan, para que me traigan, para que me hagan, para que me lleven, para que me vuelvan a traer. No. Dice, salga de su casa. Jesús salió de su casa y se sentó junto al mar de Galilea, o José junto al mar. ¿Por qué se sentó junto al mar? Porque en esa época del año, el mar, las costas de los mares estaban llenas de personas. Por 2 razones, dicen los eruditos bíblicos. Número 1, porque era un tiempo de calor y la gente llegaba para darse un chapuzón, para bañarse, y también la gente aprovechaba para pescar o comprar pescado, porque eran las horas donde los pescadores salían a vender su pescado después de una noche de pesca. Entonces había mucha gente en el mar porque estaba bañándose, porque estaba haciendo oficios, porque estaba comprando, haciendo mercado, comprando pescado, que es y sigue siendo una comida valiosa para la cultura.
Entonces Jesús aprovechó ese lugar que estaba lleno de personas. O sea, salió y fue donde están las personas, a buscar a las personas. Y se juntó mucha gente. Se juntó mucha gente de la que estaban ahí. Cuando él se sentó, se juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Hay una versión que dice, y toda la gente estaba alrededor de la barca en la playa, ubicados, dice una versión. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús ordenó a la gente, sentó a la gente, la puso en grupos, ¿verdad? Ordenó a las personas para que lo que iban a escuchar germinara en sus corazones. Él dijo, quiero que se pongan cómodos. Ese es el sentido del versículo. Quiero que se pongan cómodos, que se sientan bien, que se sienten, que despejen su mente para escucharme, que me presten la atención, que no estén revisando nada más que solo mis palabras. Lo que yo les voy a hablar es, porque Jesús puso en orden a la gente. Y aquí hay un principio: todo aquello que se ordena se multiplica. Todo aquello que se ordena recibe multiplicación y recibe bendición. ¿Se recuerdan ustedes, hermanos, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces? ¿Qué fue lo que hizo antes de orar por los panes y los peces? ¿Qué hizo? ¿Alguien se recuerda lo que hizo? Hizo que la gente se sentara en grupos de 100. La Biblia dice que como 5,000 personas comieron ese día. Entonces, si él puso en grupos de 100 personas, quiere decir que habían unos, ¿cuántos? 500 grupos. 100 personas. Dijo, siente, usted se imagina perdone la palabra que voy a usar, discúlpeme, el desmadre que se hubiera hecho si Jesús no los ordena. Y si hubiera repartido pescados ese día y panes a 5,000 personas. ¿A cuánto les han hecho buruca alguna vez? Yo estaba celebrando una piñata una vez y cometí el error de meterme. Está un montón de niños y me meto en medio. Espérense, voy a sacudirla, y me meto a sacudir la mentada y todo me botaron, hermano. Y me fui para atrás y yo ya sentí que hasta los zapatos me estaban jalando, casi robándome los zapatos. Estos, dije yo, están. Pero Jesús fue inteligente. Él puso la gente de 100 en 100. Dijo a los discípulos, vayan y sienten a la gente, que reposen, ordénenlos. Y cuando todos estaban ordenados en grupos de 100, fue más fácil para los discípulos repartir y la multiplicación se dio. Todo lo que se ordena se multiplica. ¿Quieres que tus finanzas se ordenen? ¿Quiere que sus finanzas se multipliquen? Ordene sus finanzas. ¿Quiere que su vida se multiplique? Su vida sea bendecida, ordene su vida. ¿A cuántos les han preguntado alguna vez, mira, y vos tenés en orden tus cosas? A mí me hicieron esa pregunta hace 2 semanas, me la hizo un pastor con el que me reúno. Y me dijo, pastor, ¿usted tiene en orden sus cosas? Me dijo. Yo entendí lo que él me estaba diciendo. Me estaba preguntando que si tenía un hoyo para que me entierren, que si tenía una caja comprada, que si tenía escrituras de mi casa en orden con impuestos pagados y todo, que si tenía un testamento para que mis hijos no se agarren de los pelos y no sepan de quién es de quién de cada cosa. Me estaba preguntando que si le había firmado algún permiso a mi esposa para que se vuelva a casar por si yo me muero. Todo eso él me lo estaba preguntando y le dije yo, me faltan algunas cositas. Ya tengo el hoyo, me falta la caja. Gastos fúnebres no tengo, ¿verdad? Me van a velar en la iglesia, pienso yo, pues, ¿verdad? Si soy pastor todavía me van a velar en la iglesia, pero mis impuestos están al día, no tengo deudas, no tengo el testamento todavía, pero de palabra le he dicho a mis hijos, mira, mi carro y esto y aquello es tuyo y esto es de lo otro, y de tu mamá, mientras viva tu mamá, pues sigue siendo de ella, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Y ya le dije a mi esposa que se vuelva a casar si quiere volver a casarse. Pero eso me impactó. Es que me dijo, es que todo lo que se ordena se multiplica. ¿Por qué algunas cosas no se multiplican en nuestra vida? Porque están desordenadas.
¿Por qué la familia no es bendecida? Está desordenada. Ordene sus cosas, ordene su casa, ordene sus finanzas. Hay mucho desorden en las finanzas, mucho desorden. Muchas deudas por aquí, por allá. Consolide deudas, ordene sus finanzas, hombre. Haga cambios en sus finanzas, haga cambios en su vida. ¿Por qué a veces la salud está mal deteriorada? Porque no estamos ordenados en nuestros patrones de conducta. Nos dormimos muy tarde, comemos muy noche, y ya después de los 40 años ya no se puede comer carne en la noche, se los digo por experiencia. Algunos estómagos privilegiados, pero los que no tenemos esos estómagos, usted y yo como carne de noche, hermano, y yo voy a parar al seguro intoxicado, no me puedo dormir. Entonces tengo que ordenar mis cosas, tengo que ordenar mi vida, si no quiero que mi vida sea una cosa de enfermedades de por un lado y por otro. Ordene sus cosas. Así que Jesús ordenó la gente, la puso para que lo escucharan y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Ese es el pensamiento que imprime toda la parábola. El sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, o sea, mientras hacía el trabajo, mientras él estaba llevando la semilla preciosa, mientras el cristiano, el misionero, el pastor, el hermano siembra la semilla, va a enfrentarse a muchos obstáculos mientras él siembra. Dice que parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad en la tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíces, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, al cual 100, al cual 60, y al cual 30 por uno. Y luego cierra: el que tiene oídos, oiga. Entonces, cuando Jesús está hablando del sembrador, aquí hay dos cosas fundamentales que quisiera hablar acerca de esto. Primero, es que la parábola está dirigida a dos clases de personas: a los oyentes que oyen el mensaje del sembrador, y al sembrador. El sembrador está recibiendo un mensaje de lo que le va a esperar en el campo. De repente, hermanos, cuando uno está chamaco, yo miraba a mi pastor y decía yo: puchica, mi pastor, qué chévere, qué conocimiento, qué bonito. Yo lo veo entrar al culto el domingo con su corbata bien chivatada, bien perfumado, peinadito y todo. Mi pastor se vestía bien elegante. Qué bonito, decía. Pero yo no sabía de dónde venía él. Yo solo lo miraba ahora con sus zapatitos bien lustraditos, con su ropa bien planchadita, y él bien tipería, ¿verdad? Pero yo no sabía de dónde venía. Entonces yo tenía la imagen de que ser pastor, ser ministro era una vida chévere. Y no estoy diciendo que no sea bonito, que no sea bien, que no esté bien, ¿cómo no? Pero hermanos, yo sé lo que es que cuando uno se arrodilla a orar, no se arrodilla viendo hacia atrás, porque la suela de los zapatos ya está rota. Y no querés que los hermanos te vean que la suela de los zapatos está rota, y te da pena, porque no te podés comprar otro par de zapatos. Yo fui pastor en un lugar donde no había agua potable, la primera iglesia que pastoreé, que fundé. Yo tenía que ir al río a traer agua, y ahí pasaba la sangre del rastro. Entonces el agua tenía un chuquillo bien peculiar. Y decía la gente: no, pastor, es que el agua, los pocitos están a la orilla del río, pero es que los pocitos se alimentaban del río. Entonces el agua tenía un sabor a sangre. Yo no sé si era mi mente, pero yo le sentía chuquillo a sangre. La cosa, hermano, es que yo me enfermaba del estómago horrible ahí, pero una cosa espantosa. Llegué a pesar
98 libras llegué a pesar. Me enfermaba todo el tiempo, pasaba enfermo el estómago, me hacía daño el agua, me enfermé de los riñones porque no quería tomar agua. Y me dice un pastor, un compañero del seminario: vos porque sos bobo, me dice, ¿por qué no compras agua cristal? Y ya me dijo. Hermanos, y a veces no tenía ni para el pasaje. ¿Cómo iba a comprar agua cristal? ¿Y a dónde iba a comprar agua cristal si yo estaba en un cantón donde no habían tiendas, hermano? No habían tiendas, no había luz eléctrica, no había agua potable, era un lugar lejísimos. Caminaba 2 horas para llegar. Usted se imagina 2 horas lomear un bidón de agua cristal. Y si hubiera tenido el dinero para comprarlo, no lo hubiera llevado, hermano, mucho peso, muy lejos. Entonces era bien fácil hablar para él, pero no sabía, yo no tenía opción en ese momento. Entonces el sembrador tiene que saber, y aquí tenemos misioneros, 1, 2 y otros más misioneros que van a salir por ahí, no sé por dónde ahí. Pero ustedes tienen que saber a lo que se van a enfrentar. Ustedes no pueden ir ignorantes y no saber a lo que van. Que a lo mejor van a haber sufrimientos. A lo mejor van a haber momentos difíciles. A lo mejor van a haber crisis espirituales. Quizás van a haber momentos emocionales de llorar, de extrañar la familia. Hasta los enemigos se extrañan cuando uno está fuera de su tierra. Cuando yo estaba de pastor ahí en ese lugar, yo extrañaba hasta los chicos de la alabanza que no eran tan buenos, yo los extrañaba. Porque el de la alabanza era yo ahí, yo con mi guitarra nada más, dando lástima ahí, ¿verdad? Dice, ay, cómo extraño mis cultos. Y a veces yo llegaba al culto y decía, ay, qué culto más aburrido, este culto hoy estuvo seco este culto. El seco era yo. Y estando allá en ese cantón, yo extrañaba los cultos de mi iglesia, extrañaba las alabanzas, y allá solo himnos se cantaban. Por eso me aprendí un montón de himnos yo. Y extrañaba los cultos de mi iglesia. Y hubo un tiempo que me fastidiaron. Lo mismo cantan, decía yo. Los mismos pasan a cantar. Está aburrido ese culto. Las mismas cosas dicen. Las mismas cadenas de coros cantan. Y allá extrañaba y anhelaba los cultos. El sembrador tiene que saber que se va a enfrentar a retos emocionales. Mientras él sembraba, dice. Y cuando Jesús explica la parábola, comienza a detallar por qué las primeras 3 semillas no germinaron hasta volverse un árbol grande. Dice, porque el diablo llegó y se robó la semilla que fue sembrada, dice. Así que el misionero, el pastor, el sembrador tiene que saber a lo que se va a enfrentar. El que anhela obispado, dice la Biblia, buena obra desea, pero yo requiero de que el obispo sea así, 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 así. Que cumpla ciertos requisitos. Que se niegue. El domingo voy a hablar acerca del negarnos a nosotros mismos, en una de las partes de mi sermón del domingo. De negarnos. De saber que ya no vivimos para nosotros solamente, sino que vivimos para el reino de Dios. Y el sembrador tiene que saber eso, que la semilla la parábola va dirigida. Hay un mensaje ahí para el sembrador. El sembrador no se puede decepcionar cuando dice, pero sembré tanto que sembré, regué esa plantita, la cuidé y no germinó. Con mi esposa estamos predicando en un lugar todos los días, una vez por semana. Ya tenemos como 6 meses. ¿Saben cuántos se han convertido? Ninguno. Yo ya me estoy sintiendo Jeremías, fíjense. Jeremías predicó por más de 30 años y ninguno se salvó. Yo estoy afligido, hermano. Y le estamos dando duro a la predicación, prédica tras prédica, le damos amor a la gente. A veces hermana Amanda predica y la hermana Amanda no reparte mucho amor algunas veces, ¿verdad? Pero aprieta duro la hermana Amanda, ¿verdad? Y a veces el hermano Nelson, a veces mi esposa y a veces yo, ¿verdad? También predicando 6 meses. Pero yo no dudo, hermano,
que algo está pasando en esos corazones que están escuchando, porque la palabra, amados misioneros, hermanos que predican, la palabra nunca regresa vacía, jamás regresa vacía la palabra de Dios, jamás. Entonces ese es un mensaje para el sembrador. El mensaje para el sembrador es: no te desanimes, no te desalientes porque no ves fruto tan rápido, porque no ves fruto pronto. No te desanimes si ves que el diablo se robó la semilla. No te desanimes si ves que los afanes de la vida ahogaron la plantita. No te desanimes si no miras profundidad en las personas. La semilla siempre va a lograr su objetivo en el corazón de una persona. Quizás no en tu tiempo, pero en el tiempo de otros. En el tiempo de otra persona a lo mejor. El sembrador tiene que saber que su trabajo es sembrar la semilla. Y la parábola le habla al sembrador que no se desanime, que no pierda su fe, que sepa a lo que se va a enfrentar, que no todo a lo mejor va a ser color de rosas. Directores, cabezas de ministerio, diáconos, misioneros, pastores, toda la gente que sirve en el reino de Dios, todos aquellos que hacen mover con sus manos una iglesia, todos aquellos que han puesto las manos en el arado, sepan que no todo va a ser color de rosa. Usted no puede estar entregando sus privilegios a cada rato solo porque alguien lo miró mal, o solo porque alguien lo criticó, solo porque alguien dijo algo. Yo no puedo estar renunciando al pastorado cada vez que alguien me dice: usted no puede predicar. Y ya me han dicho. Y yo digo: sí, hermano, yo me paro a hablar, pero yo predicar no puedo, sí es verdad. Yo no puedo vivir renunciando. Yo sé que me voy a enfrentar a situaciones adversas. Yo sé que voy a enfrentarme a cosas así. Entonces, este es un mensaje para el sembrador, para los que han puesto las manos en el arado, pero también es un mensaje para el oyente, y este es el segundo ángulo. Esta parábola está dirigida a los que oyen la palabra, aquellos, y aquí tenemos varios tipos de oidores. Tenemos un oidor de mente cerrada. El oidor que tiene una mente cerrada no tiene la palabra más posibilidad de introducirse en la mente de alguna persona que su mente está endurecida, cerrado su corazón y cerrada su mente porque permitió la inmoralidad o permitió filosofías o pensamientos que vinieron y eliminaron todo tipo de sensibilidad en el alma, en el corazón y en la mente. Y cuando ese oidor oye la palabra, su mente está tan cerrada que no puede ser quebrantado. Estaba escuchando yo, hablando con mi esposa, me llevé a mi esposa a la vela. Los hermanos en esta iglesia donde fundamos tenían años de no ver a mi esposa. Y entonces me dice: voy a ir con vos, tengo que ir a ver a las hermanas. Y nos topamos con una hermana. La iglesia que fundamos tenía apenas 3 años de haberse fundado, o 4 años de haberse fundado, y ya tenía una hija, ya teníamos una filial. O sea que yo ya tengo nietos, ¿verdad? En un caserío que se llama San Mauricio, que es un caserío de la ciudad de Armenia. Ahí fundamos una filial de esta iglesia, ya tiene una hija, y la fundamos en la casa de unos hermanos. Era la única familia cristiana en todo el caserío, y ahí empezamos a predicar. Y le dimos, y la hermana era cristiana, pero el esposo no era cristiano. Era un tipo tan duro, hermanos, pero tan duro de corazón. Cuando llegábamos a hacer culto, él respetaba, no le decía nada a la esposa, no le impedía que se predicara, pero él nunca estaba en nuestros cultos. Él se iba o se encerraba, y ya cuando los hermanos se habían ido, volvía o salía del cuarto. Aunque no impedía, pero lo evangelizábamos. Yo le entraba por un lado, le entraba por otro, por amistad, sí, me escuchaba, pero cerrado. Años evangelizándolo, predicándole, hablándole, y nada. Hasta que un día se enfermó horrible. De la cintura para abajo no sentía sus piernas, y lo único que le daba, lo que sentía era dolor. Usted le tocaba así, pero una media, o le quería sobar el pie, eran gritos, pero gritos horribles.
Y nosotros llegábamos, hermano, Dios lo está arrinconando. Arrepiéntase, hombre, mire, usted acepta a Cristo y Dios lo levanta y lo sana, y nosotros le hablábamos duro. O sea que Dios me está castigando, decía. No, hermano, lo está humillando, le decíamos nosotros. Él no entendía. Y ahí postrado pasó semanas y semanas y nada. Hasta que un día dijo, ¿saben qué? Dijo, le voy a hacer caso, pues dijo, voy a aceptar a Cristo, pero yo les digo que no siento nada, dijo. Lo voy a aceptar solo porque ustedes dicen que esta es la respuesta. Voy a aceptar a Cristo, háganme la oración de fe, la voy a hacer. Y él hizo la oración de fe. Ni una lágrima ni nada, de verdad, el tipo no sentía nada. Pastor, no siento nada, me dijo. Está bien, le dije yo, no es que estuvo lado, no es de sentir, le dije yo. Usted ya hizo la oración de fe, no se preocupe. Bueno, nos salimos del cuarto contentos nosotros, hermano, tantos años, tanto tiempo invertido, contentos. La esposa estaba muerta en llanto. Y les digo yo, ahora lo que tenemos que hacer es orar para que sienta a Dios, para que experimente al Señor. La hermana siempre nos daba algo, nos dio un cafecito con pan y platicando. Cuando escuchamos un grito en el cuarto y nos levantamos de inmediato todos a ver qué pasaba, y dice, ¿Quién fue el ingrato que me aventó esta guacalada de agua? Dijo. Amor, le dice, nadie te ha tirado agua, le dice. ¿Cómo no? Alguien vino con un guacal grande y yo sentí el guacalazo de agua que me cayó, estoy empapado, decía. Y la esposa lo toca, mira, no, y ya no le dolían los pies. Mira, le dice, es que no tenés nada. Y entonces él interpretó y dijo, entonces el Espíritu Santo vino a bautizarme, dijo él. Y ahí comenzó a quebrantarse y a llorar y se quebrantó. Y ese corazón, o sea que sí, el corazón estaba duro. Sí, la mente estaba cerrada, como la tierra en la que cayó la semilla. Una tierra pisada por los hombres y dura. Pero no hay terreno tan duro que el Señor y el Espíritu Santo no puedan trabajar, hermanos. No hay terreno tan duro que el Espíritu Santo no pueda obrar. No hay terreno tan endurecido que Dios no pueda quebrantar. Entonces, el oyente de una mente cerrada va a requerir que usted tenga mucha fe, mucha paciencia, mucha perseverancia. Tenemos luego al oidor de mente superficial, como el terreno que apenas cubre la tierra. Es la persona que se niega a tomar en serio las cosas de Dios. Cuando oye la palabra, cuando escucha, lo toma de manera superficial. Tuve un amigo, gran amigazo. No voy a decir su nombre porque no tengo permiso de él. Yo era miembro de la iglesia, imagínense. Esto fue hace ¿qué? 30 años. Algo así, 31 años. Yo lo invitaba a la iglesia, pero de invitarlo. No me decía, algún día voy a llegar. Y entonces él andaba enamorando a una chica del grado, de la escuela. Y la niña se hizo cristiana. Y me dijo, me están dando ganas de ir a la iglesia, fíjate, me dijo. ¿Por qué, bole? Es que me han contado que aceptó la fulana. Por ella sí voy a la iglesia, mira, me dijo. Entonces yo aproveché. Bueno, andale, dije yo, es buena idea, fíjate, le dije yo, porque si la niña es cristiana, pues te va a ayudar, te casas con ella, vas a ser una buena esposa porque es cristiana. Pero es que yo he oído, dice, que el que entra por carne sale, dice. Fíjese que el tipo sabía la Biblia. Bueno, vos dejale eso a Dios, le dije yo. Si vos llegas por la niña, pero ahí estando buscando a la niña, te agarra a Dios y te hace su hijo, pues amén, le dije yo. Entonces yo aproveché y lo llevé a la iglesia. Y en efecto, anduvo un tiempo con la niña de novio, ¿verdad? Y después dejaron de ser novios, ¿verdad? Y él se casó con otra persona, pero todavía está en la iglesia. Entonces él llegó sin profundidad. Él llegó sin convicciones.
Él llegó a la iglesia porque una niña le gustaba. Como mucha gente llega a la iglesia y dice, yo voy a ir a la iglesia porque ahí enseñan cosas buenas. O como algunos papás dicen, yo voy a poner a mi hijo en un colegio cristiano para que le enseñen algo bueno. Y estando ahí no tienen convicciones, no tienen profundidad, no saben con seriedad lo que están haciendo. Pero Dios comienza a obrar en esas personas. Y Dios comienza a quitar las piedras que impiden que sus raíces vayan haciéndose profundas. Porque ¿qué hacemos con un terreno pedregoso donde no se puede sembrar nada? Quitamos las piedras. Quitamos las piedras y preparamos la tierra. Entonces Dios comienza a quitar las piedras que representan los malos hábitos. Estas personas son oidores superficiales. Vienen a la iglesia como un club, como algo bueno, como algo voy a aprender. No tengo nada que hacer. Incluso hay otros que vienen. Nosotros, por ejemplo, tenemos un torneo de fútbol. Y exigimos que los jugadores vengan el domingo a recibir palabra de Dios o se reúnan en una célula. ¿Cuántas personas han escuchado la palabra de Dios a través de eso? O yo escuché el testimonio de un pastor en Zacatecoluca. No sé si está todavía en Zacatecoluca, pero él, por ejemplo, salió de la guerra. Estaba en la guerrilla. Entonces él desertó de la guerrilla. Y usted sabe lo que significaba desertar de la guerrilla. O sea, lo iban a matar. Si no lo mataba el ejército, lo iba a matar la guerrilla. Así que él entró en una organización dirigida por una iglesia de las más antiguas aquí en el país. Y a través de esta organización lo resguardaron en el instituto bíblico. Él estuvo escondido en el instituto bíblico. Entonces el director le dijo, que creo que era Abel de la Cruz en ese tiempo, el director, pastor que ya está con el Señor, le dijo, mira, mientras estás aquí, estudiar, le dijo, estudia para pastor, le dijo. Y terminó siendo pastor. Él no llegó a estudiar para hacerse pastor, llegó a refugiarse porque había dejado el arma, había dejado los montes, las montañas, la guerrilla, pero ahí Dios le hizo el llamado. Él llegó sin convicciones, pero ahí recibió convicciones. Quizás usted ahora esté sentado aquí sin convicciones. Quizás usted esté sentado aquí sin saber por qué está aquí. Pero mientras más usted profundice con Dios, más fuertes van a ser sus convicciones. Mientras más usted se meta con Dios y oiga de CCDL, ¿y qué es eso de CCDL? Y alguien le explica, es que mira, es un estudio, te va a ayudar, y se mete. ¿Y qué es eso de servir a Dios? Pues que para servir a Dios tenés que bautizarse, y se bautiza. Y después sirve a Dios, y después le enseñan sobre el diezmo, sobre la ofrenda, sobre evangelizar, sobre ayunar. Y de repente vemos un cristiano bien maduro, pero sus convicciones empezaron pequeñas, como muchos de nosotros. Amén. ¿Qué otra clase de oidor tenemos aquí? Tenemos al oidor con tantos intereses en la vida que a menudo no le queda espacio para las cosas más importantes de la vida. Nos ha tocado evangelizar personas que dicen, mire, yo le agradezco, pero yo estoy muy ocupado, no tengo tiempo para ir a sentarme 2 horas el día jueves, el día domingo o el día martes y escuchar un sermón. No tengo tiempo, estoy muy ocupado. Yo tengo familiares que son hombres de negocios que me dicen eso. Yo no sé cómo hace la gente, me dice, para estar todos los días de la semana en un culto. Quizás no tienen cosas que hacer. Sí tenemos cosas que hacer, hermano, claro que sí. Ustedes podrían estar, qué sé yo, lavando ropa, planchando, podrían estar, haciendo un postre para mañana en su casa, haciendo cualquier otra cosa, trabajando, quizás poniéndose al día con algunos reportes en la empresa, en el negocio, en el lugar de trabajo. Pero sabemos que tenemos necesidad de Dios también y por eso estamos aquí, ¿verdad? Pero vamos a toparnos con estas mentalidades de personas que están tan ocupadas que no tienen espacio para Dios.
Y este tipo de corazón, hermanos, oigan esto que voy a decir, este tipo de corazón es el más común hoy en día. No solo en nuestros países latinoamericanos, esto es todavía más fuerte en Europa, donde la gente vive bien económicamente, no necesita nada económicamente, está tan secularizada su vida, y dice la Biblia que el Señor va a venir como en los días de Noé. ¿Cómo fueron los días de Noé? Los hombres se casaban y se daban en casamientos, los hombres compraban y vendían, los hombres iban y regresaban, iban de punta a punta en la tierra, la ciencia aumentaría, etcétera, etcétera, y comienza a dar una serie de características que son exactamente lo mismo. O sea, todo esto demuestra, la gente se casa, se divorcia, se casa, se divorcia, creen esto, creen aquello, la gente compra, vende, las economías suben, las economías bajan, etcétera, etcétera. La gente viaja, la gente viene, la gente se endeuda, la gente compra cosas, la gente vende cosas, la gente se desencanta con algo, se desencanta de lo otro. Esto está demostrando que la gente va a llegar un tiempo en que va a estar tan ocupada, tan secularizada, que Dios no existe en su diario vivir. Literalmente, Dios no existe en su diario vivir. Observen personas que viven afanadas en su diario vivir. Yo sé que usted conoce por lo menos a una persona que vive en afán diario. Obsérvenlas. Vean su día, vean su semana, vean su quincena, vean su mes y vean su año. A lo mejor vienen al culto el 24 de diciembre, el 31, para darle gracias a Dios por un año de vida más. Y el resto del año no los vemos. Están muy ocupados para darle tiempo a Dios. Y hay muchos oídos así, muchos corazones así, que no tienen espacio. ¿Cómo le hablamos? ¿Cómo le compartimos a un corazón así, que está tan afanado, tan lleno de afanes? Ese es característico de la vida moderna en la que hoy vivimos. Los negocios, los trabajos cada vez son más oprimidores y cada vez hay menos tiempo para dedicarle a Dios. Cada vez hay menos tiempo para dedicárselo al Señor. Y nos topamos con un último oidor. Tenemos al oidor que es como la buena semilla, como la buena tierra. Recibe la palabra en 4 etapas. Tiene una mente abierta, receptiva al mensaje de Dios. Está siempre dispuesto a aprender. Esta tierra habla de nosotros. Esta tierra tenemos que ser nosotros. Abiertos, siempre lo que Dios nos quiere enseñar, alertas, creciendo, siempre avanzando, siempre superándonos, siempre diciendo: hoy aprendí algo nuevo en mi devocional. Hoy aprendí algo interesante en mi devocional. Hoy el Señor me enseñó algo tan especial en mi devocional. Siempre creciendo, siempre avanzando. Así debe de ser nuestro corazón, como la buena tierra, como la tierra que ha producido, como la tierra que ha dado buen fruto. Por ejemplo, en uno de mis devocionales aprendí algo tan valioso en el libro de Nehemías. Aprendí 3 cosas importantes. Número 1, aprendí de que nosotros en la iglesia, si queremos sacar un proyecto adelante de la iglesia, todos tenemos que involucrarnos y participar en el trabajo de la iglesia. Si la iglesia no se junta y no unen fuerzas, entonces va a ser bien difícil para una congregación sacar un trabajo adelante. También encontré que en el versículo 5, por ejemplo, se menciona a un hombre llamado Tecoa. Tecoa era un noble, era un príncipe. Y dijo este príncipe: yo no
Yo no me voy a meter con la chusma. Yo que voy a ir a palear arena, yo que voy a ir a hacer mezcla, yo que voy a ir a jalar ladrillos, que voy a ir a jalar piedra. Yo en eso no me meto. Si yo soy un noble, dijo él. Y no se involucró ni él ni su familia. Y la Biblia habla de las consecuencias que tuvo este hombre. Entonces yo aprendí algo. Que siempre van a haber tecoas en las iglesias. Familias que dicen: no, yo eso de esa locura de andar evangelizando en la calle, yo no la hago. Yo no me involucro. Yo no me meto. Y van a haber unos que son la mayoría de la gente que van a decir: bueno, yo sí voy a apoyar ese proyecto de la iglesia. Yo sí voy a dar mi ofrenda misionera para que los misioneros se vayan al campo lo más pronto posible. Yo sí voy a ir a la cena misionera, yo sí voy a ir al campamento, yo sí voy a ofrendar para este proyecto, yo sí me voy a meter a servir, yo sí voy a involucrarme porque es algo de iglesia. Entonces, ¿qué queremos ser nosotros? ¿Qué tipo de corazón debemos tener? ¿O qué tipo de corazón queremos tener? Tenemos que ser esa buena tierra que siempre está creciendo, que siempre está produciendo. Pero esta parábola está diseñada también, como dijimos, para el que predica la palabra. El que predica la palabra tiene que saber que su cosecha está garantizada. Si usted tiene sus hijos, sepa que su cosecha está garantizada cada vez que usted hable del Señor a sus hijos. Si ora por ellos y los evangeliza, de repente nuestros hijos están identificados en estos corazones también, ¿verdad? Hay etapas en nuestros hijos que están tan duros, ¿verdad? Tan endurecidos, que ellos lo saben todo. Y sí, papá, yo ya sé que lo que me estás diciendo, ese versículo ya me lo puedo. Y vemos esas características. Están en la U y están muy ocupados porque están en la U. Y no tienen tiempo para el Señor. Pero Dios es poderoso para hacer de esa tierra una tierra fértil. Y que veamos los frutos de la evangelización del sembrador